Pues es un gusto para mí el día de hoy traer este invitado que aceptó tan amablemente pues, participar en nuestro coloquio. El coloquio de Física y Geociencias es un espacio, digamos, que tiene la universidad hace más o menos unos 6 años. Los viernes al final de la tarde nos reunimos para hablar de temas de física y geociencias. Entonces, pues pueden quedar pendientes que aquí en adelante, sobre todo mayo y junio, tenemos una agenda bien nutrida. Entonces, el día de hoy tenemos a Arián Sarmiento. Él es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, egresado en el 2011. Tiene una amplia experiencia, digamos que después de salir de la universidad comenzó a trabajar en Ecopetrol, primero en la parte de exploración y luego en la parte offshore, entre 2012 y 2016 estuvo allí. Luego entonces se fue a Boulder, Colorado, y allí hizo una maestría que terminó en 2019. Actualmente Arián se encuentra trabajando con la Universidad Nacional de Colombia en un proyecto que se llama Mejía, que está trabajando con aguas subterráneas. Entonces, sin más preámbulo, Arián, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Quedas con el público. A ti, Felipe, gracias por la invitación y pues también muchas gracias a todos los asistentes sobre este tema tan interesante de los ambientes de aguas profundas. Pues ya a Felipe, pues esa introducción tan amplia que hizo. Entonces, básicamente yo les quiero mostrar una serie como de nomenclatura que se ha venido utilizando en estos tipos de ambiente. Y después me quiero enfocar un poco en un ejemplo que es mi tesis de maestría en esta cuenquita que está acá, que es la Cuenca Bahía. Entonces, pues a mí me parece muy chévere, si alguien está interesado o algo, escribir o hablar, pues que se conoce las aguas profundas, o sea, que han escuchado, que han visto, no sé, quieren doy 30 segunditos para ver si hay alguien que quiera al menos dar un término, no sé, que hayan escuchado durante la universidad. Y pues tengo una imagen bastante interesante de Vines que muestra rasgos bastante interesantes del Caribe. No sé, quien quiera decir algo, o pues... Están como muy tímidos todos, pero... Bueno, sigamos adelante. Entonces, es que yo quiero enfocarme bastante en dar como una especie de, primero de historia y después de metodología, cómo se han venido trabajando estos tipos de ambientes. Entonces, pues, dentro del contenido trato de abarcar todas esas metodologías que se han usado y también un poco de su historia y su introducción a diferentes conceptos que de pronto ustedes van a estar familiarizados. Entonces, ¿qué pasa con las aguas profundas? Las aguas profundas pues son un sistema depositacional que, al contrario de las que se estudian, por ejemplo, como los mares, como la plataforma, como los ríos, como pues, de pronto abanicos, uno los puede observar, uno puede ver sus procesos actualmente. Sin embargo, los ambientes de aguas profundas son sistemas depositacionales que no pueden ser fácilmente observados. Se necesita, por ejemplo, una imagen una batimetría del subsuelo para empezar a entender este tipo de ambientes. Por eso es que estos estudios han sido bastante recientes, estamos a partir de los 60. Entonces, para que nosotros podamos entender este tipo de ambientes, se necesitan diferentes tipos de datos, como por ejemplo sísmica 2D o sísmica 3D, se necesitan registros de pozo, bioestratigrafía, se necesitan también afloramientos, núcleos y
datos geofísicos y análisis geofísicos como modelamientos de reservorios, simulaciones, para hacer bastante integrado este tipo de estudios. Entonces, para antes entrar en detalle, pues, ¿qué son las aguas profundas? Porque por lo general también hay una confusión a la hora de hablar de ambientes de aguas profundas y turbiditas. Siempre se ha utilizado como el término turbiditas para asociarlos a ambientes de aguas profundas. Pero se podría dividir informalmente estas definiciones. Los ambientes de aguas profundas por lo general ocurren después del talud. Eso es lo que siempre se ha conocido, después del talud y la llanura abisal. Sin embargo, es importante que introduzcamos este término de flujos de gravedad, porque los procesos que ocurren en este tipo de ambientes son contrastes de densidad que ocurren entre un medio acuoso y un medio con mayor densidad de granos. Entonces, se conocen los sistemas turbidíticos, sistemas turbidíticos complejos y abanicos submarinos. Sin embargo, también pueden ocurrir este tipo de depósitos de flujos de gravedad en lagos y en mares epicontinentales, como nuestra cuenca del Cretácico, nuestra cuenca cretácica. Entonces, algo que para ingeniería se tienen otros conceptos, y es que cuando se habla de ambientes de aguas profundas, por lo general ellos lo comparan con cuántas tubos de perforación se necesitan para alcanzar el fondo marino. Entonces se habla de aguas profundas a tablas de agua por debajo de 500 metros, y también se tiene otro concepto que son aguas ultraprofundas a mayores de 2000 metros. Eso es todo para costos. Entonces, pues, parte de la historia de las aguas profundas, de pronto si ustedes han leído artículos muy viejos, han visto este término de FLISH. Cuando hablan de FLISH, se refieren a este tipo de ambientes de aguas profundas. Sin embargo, es un término que pues ya es obsoleto. Y en 1950, por medio de experimentos de laboratorio, Kühnen y Migliori empezaron a observar este tipo de corrientes turbíticas, o sea, corrientes de densidad llenas de granos que van viajando por debajo, por decirlo así, del agua, ¿sí? O sea, como si estuviéramos viendo un flujo turbulento encima del fondo marino, del sustrato marino. Entonces, Kühnen y Migliori metieron este término de corrientes turbíticas, y después Kühnen en 1957 introdujo el concepto de turbiditas. Después Bouma en 1962 creó un concepto que también es bastante escuchado en este término, en estos ambientes, que es la secuencia de Bouma, que tiene 5 fases, que vamos a ver más adelante. Y en 1979 Nordmark introdujo el concepto de deep sea fan o abanicos submarinos, que también es bastante conocido en este tipo de ambientes. Entonces, pues como se empezaron a crear un montón de nomenclaturas y elementos de las aguas profundas, en 1982 hubo como una conferencia para tratar de homogenizar todos estos términos, y finalmente se propusieron 3 trabajos que quiero introducir porque pues, son como la base de todo este estudio de las aguas profundas, que son el de Muti, el de Richards y el de Chapman y Mahasi. Ellos lo que hicieron fue tratar de describir elementos asociados a este tipo de ambientes. Entonces, por ejemplo, Muti empezó a trabajar con sistemas turbidíticos antiguos en España, bastante característicos en una formación que se llama, en un grupo, perdón, que se llama el Grupo Hecho en España en los Pirineos. Él identificó estos 5 elementos, identificó canales, identificó overbanks o depósitos de desborde, identificó lóbulos, identificó también algo que él llamó transición entre el canal y el lóbulo, y identificó rasgos erosivos. Richards, en cambio, trató de hablar más de la arquitectura. Entonces él empezó a hablar de cuñas
También habló de canales y los subdividió también dependiendo de la geometría de los canales en trenzados, en tipo Levy o en conductos o chutes. También habló de lóbulos y introdujo también este concepto de sheets o tablas, y que son similares a los lóbulos. Y también habló de slides o derrumbes. Y también los asoció al tamaño de grano. Y Chapin, Chapin también trató de dar una especie de nomenclatura, pero más enfocada en los reservorios. Ellos fueron empleados de Shell, sedimentólogos empleados de Shell, que trataron de enfocarse exclusivamente en dónde podríamos tener buena prospectividad de arenas. Entonces, pues para observar más en detalle los elementos que ellos estudiaron, este es el de Richards, donde trata de comparar el tamaño de grano con la geometría o la arquitectura del depósito. Entonces están, por ejemplo, las cuñas, que son ricas en gravas, los canales que pueden ser ricos en gravas o pueden ser ricos en arena también, o también los canales que llama trenzados. Y ya, por ejemplo, los channel Levy ya son sistemas que tienen arena y lodo en su depósito. También están los lóbulos, que por lo general son ricos en arenas tienen por ejemplo, están amalgamados, o cuando ya están un poquito más dispersos, tienen arena y lodo, o son ricos en lodo. Y pues también están los caóticos y los tipo tablas. Esta es como la clasificación de Reed. Mientras que Chapin trató de diferenciar estos tres tipos, los Levy, los canales y los sheets, donde él estaba observando cómo era el comportamiento del gamma ray y donde podríamos encontrar esos reservorios interesantes pues para estos ambientes de aguas profundas. Entonces, pues se generaron todos estos elementos donde muchos autores fueron parte. Entonces están los canales, las secciones condensadas, los lóbulos, los depósitos de mass transport, los overban o de desborde, las tablas o los sheets, similares a los lóbulos, los slides y las capas delgadas. Entonces, pues, hay muchas metodologías para estudiar este tipo de ambientes. También se tiene que tener en cuenta, primero, la arquitectura, otros es el tamaño de grano, también está la jerarquía, o sea, la escala en tiempo. La estratigrafía de secuencias también hace parte del estudio pues, para saber en dónde estamos ubicados. Y otro que son los procesos de acomodación. Los procesos de acomodación lo iluminé porque para el caso de mi tesis o el caso de la Cuenca Bahía, este es el que mejor se acomoda para el estudio. Entonces, pues los ambientes de aguas profundas tienen diversos controles, o sea, pueden ocurrir por muchos tipos, pero por lo general, o sea, como por dividirlo en tres grandes grupos de control, podría ser que son los cambios tectónicos regionales, las fluctuaciones del nivel del mar y también el aporte de sedimentos y el tipo del continente. Entonces, si nosotros nos vamos a ver la estratigrafía de secuencias, cuando nosotros hablamos de estratigrafía de secuencias es un método donde hay una predicción de qué tipo de depósito podamos tener. Entonces, si nosotros tenemos una subida del nivel del mar, vamos a tener más arcillas, ¿sí? Por ejemplo, aquí está una sección condensada que ocurre cuando tenemos una transgresión. Un sistema de alto nivel es cuando se empieza a depositar todo dentro del talud. O si tenemos un nivel o un low stand, un sistema de bajo nivel, nosotros vamos a poder observar esas arenas que alcanzan a llegar hasta las zonas más abisales. Entonces, si nosotros estamos aquí ubicados, vamos a ver los low stand y vamos a ver secciones condensadas, en teoría. Entonces, pues, es importante hablar también de qué son secciones condensadas. Por lo general son asociadas a límites de secuencias
y son paquetes muy delgados que tienen tasas de sedimentación muy bajas. Muy bajas. ¿Por qué? Porque pues no alcanza a llegar la gran cantidad de sedimentos, sino que todos estos caen es por decantación. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener sistemas o geometrías bastante complejas que pueden tener una misma edad que solamente este paquetico que se deposita acá. Pueden tener el mismo tiempo de depositación. Entonces, es por eso. Es porque cuando nosotros tenemos el sistema de bajo nivel, alcanzan a llegar todos los sedimentos a la parte más profunda, pero después cuando empieza a subir, pues no alcanzan a llegar todos esos sedimentos, entonces se genera, solo se deposita estos sedimentos muy finos por decantación. Entonces, pues, para este tipo de ambientes se empezaron a reconocer estos sistemas turbidíticos. Entonces, es importante hablar de qué procesos de transporte tiene estos flujos de gravedad. Entonces, primero, ¿qué los desencadena? Ya lo vimos arriba, o qué los controla. Pueden ser eventos sísmicos, pueden ser cambios estáticos en el nivel del mar. También hay flujos de granos finos que pueden estar alimentándose del mismo fondo marino. Está también el concepto de flujos hiperpícnicos, que son flujos de alta densidad que vienen del continente y siguen su curso por encima del sustrato marino. Y también la inestabilidad del talud. Entonces, si tenemos cambios fuertes del nivel del mar, pues el talud genera una desestabilización, o los mismos eventos sísmicos generan también esa inestabilidad. Entonces, pues, esta es una gráfica de Walker en 1978 que explica muy bien qué tipos de ambientes o qué tipos de fases sísmicas podríamos tener dependiendo del tipo de transporte y también de su flujo inicial. Entonces, estamos aquí en el continente si el flujo viene del continente o si es un flujo que se está generando dentro del mismo talud. Entonces, si ocurre, por ejemplo, un slump slide o una avalancha, se va a generar un remoldeamiento y una liquefacción. Y si esa liquefacción tiene mucha matriz, entonces va a cohesionar todos los granos y se va a generar lo que es un flujo de escombros, y va a generar un tipo de fases caótico que no tiene ningún orden. Sin embargo, también pueden haber granos que se están alimentando a un flujo turbulento, que viene del continente, ¿sí? Y que empezamos a ver conceptos de alta concentración o baja concentración de granos o de corrientes turbíticas. Entonces, si por ejemplo tiene alta concentración de granos, pero no tiene nada que los cohesione, vamos a tener este tipo de ambientes mejor seleccionados, o sea, choque entre ellos, pero buena selección, o vamos a tener ya, estas son las clásicas turbiditas, donde ya tenemos una selección mayor de arenas más finas y sedimentos muchísimo más finos como lodo. Entonces es importante empezar a hablar de estos tipos de mecanismos de flujos o de soporte. Entonces ya hablamos de los flujos turbulentos, que es que los granos empiezan a moverse de forma libre dentro del flujo. Está también este hindered settling, o se podría traducir como sedimentación retardada, y es que cuando ya empezamos a ver más abundancia de granos, estos granos empiezan a salir del flujo y se empiezan a depositar por fuera de este flujo que va avanzando. Está también la presión dispersiva, que esta es de la que hablaba de la interacción de granos. Cuando ya tenemos gran abundancia de granos, pues estos empiezan a chocar unos con otros. Y los últimos, que son los de matriz sólida o matriz soportada, donde ya la matriz lo que hace es cohesionar todos los granos y se genera como una especie de flujo no newtoniano en este tipo de sedimentos. Entonces, pues, Lowe en 1982 trató de describir estos tipos de flujos, y también trató de hacer como una diferenciación de los tipos de flujos que podemos tener. Él identificó 8, que pues son bastante abundantes, me parece, pero si nosotros tratamos de reunirlos o de agruparlos todos, creo que los más importantes son los movimientos en masa, que son los flujos de escombros, los flujos de escombros,
sea, movimientos de masa es que va reptando todo si hay un colapso del talud, flujos de escombros o flujos turbulentos. Entonces, pues Bauma, cuando hizo su primera análisis de qué tipo de secuencias teníamos en aguas profundas, el primero se enfocó en los flujos turbulentos, ¿sí? O los flujos que son libres, que viajan libremente, que tienen un flujo libre, pero no se puso no caracterizó, más adelante los caracterizó en diferentes ambientes sedimentarios, como lo empezó a hacer Muti y lo empezó a hacer Lowe, cada uno en 1992 y 1982. Entonces ellos trataron de agrupar diversas fases sedimentarias para entender qué tipo de flujos podamos tener y en dónde podríamos estar en el ambiente turbítico, si estábamos pues, cercanos a la fuente o si ya estamos en la parte abisal. Entonces ellos hicieron toda esa interpretación de los tipos de fases que tenemos en los diferentes tipos de flujos, y a las partes más bajas, a esas partes son flujos un poco más cohesivos y estos son los flujos más turbulentos. Entonces, para mostrar una comparación entre los tipos de clasificaciones que existían o que existieron, entonces, por ejemplo, aquí está Bauma, donde solamente hablaba de los flujos turbulentos, y después se metieron todos los conceptos que les estaba mencionando desde antes, los que hablaba Walker, y después lo llamó flujos cohesivos o capas de Slurry, que de pronto lo van a escuchar en algún artículo o lo van a leer por ahí. ¿Qué pasa con los flujos hiperpícnicos? Los flujos hiperpícnicos fue un concepto más reciente que introdujo Mulder en el 2003 para hablar de estos flujos donde habían contrastes de densidad y llegaban a las zonas más abisales cuando se tenía un medio acuoso. Pero él también habló de flujos de densidad que se dispersaban dentro del agua, o los que viajaban por encima del nivel del mar y posiblemente caían por decantación. También se creó un modelo conceptual, este es de Wagner en 2001, donde trataba de diferenciar los tipos de flujos que podamos tener dentro de un mismo flujo, dentro de un mismo corriente de gravidez, donde seríamos los flujos más turbulentos en la parte superior. O sea, estos viajaban, y los llamo wake porque podían levantarse e irse, por decirlo así. Los flujos de alta densidad, cuando teníamos más granos, que se los llamó el cuerpo, o la cabeza, que ya son flujos con matriz, entonces son flujos cohesivos. Y Muti trató también de las fases que nosotros vimos arriba, de darle una descripción en qué parte del lóbulo nosotros podamos estar. Si nosotros, por ejemplo, la fase 3 que tiene conglomerados y son bastante caóticos, a medida que iba avanzando el flujo, en qué fases podíamos estar en este tipo de ambientes. Ahora nos vamos a meter a los elementos. Esto es un poco más yo también lo digo que es un poco más de menor escala, ver cómo son los procesos en los que viajan estos flujos. Ahora vamos a ver qué arquitecturas nos está mostrando. Entonces, los elementos pueden ser canales, pueden ser canales tipo Levy, o los Levis, que son cuando tenemos un canal y se genera su propio dique, entonces los sedimentos que ocurren en los diques, los sheets o las tablas, y los mass transport deposits o mass transport complex también. Entonces, hablamos de los canales. Los canales podemos tener diferentes geometrías. Tenemos las geometrías que son más rectilíneas, o las que llamaban los conductos, y a medida que íbamos bajando el gradiente, el gradiente de inclinación, por ejemplo, del talud, empezamos a tener ambientes menos confinados, entonces se iban desarrollando mejor estos canales hasta llegar a canales tipo Levy. Podemos tener diversos
diversos canales, pero uno habla más de cómo ha sido cómo ha sido como su historia. Entonces podemos ver canales completamente solitarios, como los que estamos observando que eran bastante erosivos, o empezamos a ver amalgamiento de canales que ya nos están implicando una historia. Entonces, si nosotros tenemos ambientes erosionales, claramente se va a ver el conducto y sus reflectores chocando, o vamos a ver truncaciones angulares contra este canal. A medida que se va desconfinando los canales, pues empieza a haber agradación, pero también empieza a haber erosión, hasta que llega un punto en el que la gradación es total. O sea, el canal va haciendo su propio lecho. Y cuando empezamos a hablar de jerarquía, nosotros también tenemos que ver que si nosotros estamos viendo un canal, estamos viendo algo muy puntual, y a medida que nosotros vamos observando diversos tipos de geometrías en un perfil sísmico, vamos a observar complejos de canales o hasta un montón de elementos como derrumbes, lóbulos asociados a este tipo de ambientes. Entonces también hay que observar, o sea, todo desarrollándose dentro de una gran cuenca erosiva. Entonces este es un ejemplo de Angola, donde observamos que tenemos el lecho ya erosionado bastante claro y se empiezan a generar una diversa cantidad de elementos asociados a ese depósito. Entonces vemos clinoformas tipo Moki, o sea, cuando hablamos de un Moki son reflectores, o por ejemplo en sedimentología son estratos que tienen variaciones de espesor, a veces son delgados, a veces son gruesos. Y después tenemos canales que están apilados o canales que están completamente amalgamados, o sea, no tenemos desarrollo de Lewis, entonces se convierte en una capa muy competente de solo arenas, bastante interesante para la industria petrolera. Y Channel Levy Complex, entonces aquí vemos su geometría tipo paloma, y en el centro, aquí se ve bastante claro el centro del canal y su agradación. Entonces, ¿qué elementos nosotros podemos tener en el delta? Por ejemplo, esta es una imagen del delta del Magdalena, donde estamos observando estos canales bastante marcados en la parte más abisal o en la Cuenca Colombia. Cuenca Colombia es la parte más abisal de nuestro Caribe. Vemos canales tanto erosivos, o sea, bastante rectilíneos, como Channel Levy Complex con bastante sinuosidad en su geometría. Y nosotros vemos un perfil sísmico, lo que estamos observando es una gran cantidad de elementos ya descritos arriba, como estos sets de canales complejos o canales erosivos asociados a que estamos muy cercanos, había una alta pendiente del talud, o ya cuando ya tenemos algo más con menor pendiente, ya tenemos los Channel Levy Complex, aquí se ve bastante claro el centro del canal. Ahora pasemos a los levis. Los levis son todos los depósitos que ocurren como afuera del canal. Entonces los granos que se van saliendo del flujo se van depositando y van generando su propio dique. Entonces tenemos diferentes elementos. Tenemos los levis proximales, esos van a tener un cierto tamaño de grano. Vamos a tener los cribes splay, vamos a tener los overbanks, o vamos a tener slides. Entonces, dependiendo de dónde podamos estar en el Levy, nosotros vamos a tener una cierta característica de su registro. Entonces, por ejemplo, si estamos muy cercanos al Levy, vamos a ver que en las partes más proximales se van a ver gamma rays con mayor, gamma rays bajos que nos pueden indicar que podemos tener algo de arenas, y en las partes más distales vamos a tener cosas más arcillosas. Y dentro del canal lo que vamos a tener son estas geometrías o estas electrofacies tipo bloque, ¿sí? O sea, con bajo gamma ray
posiblemente por alto contenido de arenas. Este es un ejemplo de cómo es una gradación también de un canal, de un sistema de canal, donde estamos teniendo un gran desarrollo de un Levy. Entonces, pues para que veamos cómo pueden ser los reflectores en este tipo de ambientes. Este es otro perfil esto es de Estrada, en el 2006, donde él trata de reconocer las diferentes geometrías que podemos tener del delta del Magdalena. Entonces, ustedes están viendo estos canales, estos channel complejos gradacionales bastante claros. También tenemos este desarrollo, y asociado tenemos, por ejemplo, sedimentos por decantación, él los llama sediment waves, o sea, son bastante continuos, o también tenemos más transport complex, o él los llama más flow deposits, y unos depósitos que él llama tipo apron, que están más ligados a taludes que son tipo cuña. Entonces, si tiene bastante pendiente, se asocian a este tipo de ambientes, si ustedes lo leen. Esta es otra imagen, que es del offshore de Angola, que es un excelente ejemplo, donde vemos un desborde, un canal avulsionado, o sea, rompe su dique, y genera un lóbulo, o un pequeño lóbulo, fuera del canal. Y esto es lo que llamamos un previous splay, que también tiene bastante estrés. Y en sísmica, por ejemplo, vemos que es un reflector bastante continuo, porque puede ser sedimentos amalgamados asociados a ella. Ahora pasamos a los sheets. Los sheets son ya son estas tablas que cuando pues cambia la pendiente del talud, llegamos a la parte más abisal, pues estos se explayan completamente. Todos estos tubos que venían bastante constantes, homogéneos, llegan a un punto y se explayan completamente. Entonces, esta es la geometría, esta es una batimetría del talud continental de Nigeria, de Pirmes, donde se ven bastante bien las geometrías de lóbulos. Y Pirmes también, lo tomó el Golfo de México, de los diferentes elementos más, por decirlo así, de menor escala, que pueden componer este tipo de lóbulos. Estos ambientes pueden ser de cantidades de kilómetros, pueden llegar a 20 kilómetros o pueden ser mayores. Esta imagen me parece bastante interesante porque muestra cómo ha sido la transición de un ambiente que estaba confinado, o sea, lo teníamos confinado y tenía alta canalización, hasta llegar después a la parte más abisal y donde tenemos la menor confinación y se generan estos tipos de depósitos bastante continuos, ¿sí? Como si fuera una tabla, tipo tabla. Y este es un ejemplo de Chapin, donde él muestra cómo es el contenido de arenas que tienen este tipo de sheets. Entonces, se pueden dividir en dos tipos, los que son amalgamados, que tienen un gran contenido de arenas, o los que son por capas, o layered, donde tenemos un depósito rico en arenas, otro depósito de lóbulos rico en arcilla, otro de arenas, y si empezamos a ver pues su relación de tamaño de arenas con respecto a pues las arenas son bastante abundantes. Tugros es altísimo. Entonces, por eso son tan interesantes este tipo de depósitos en la industria petrolera. También tenemos los mass transport deposits, que son estos derrumbes que ocurren en el mismo talud, pues por su inestabilidad, y las características de ellos es, como son flujos bastante cohesivos, o sea, bastante cohesivos, entonces vamos a tener estructuración interna. O sea, aquí van a ver que pareciera que tuviéramos como un cinturón deformado a pequeñita escala sobre dos reflectores muy erosivos, una base erosiva. Entonces, son estos ambientes que se derrumba parte del talud y se genera el depósito en la parte más abisal. Este es un ejemplo del Sinú Offshore, donde
vemos también estructuración o vemos algo bastante caótico entre dos reflectores bastante claros. Esta sería su base erosiva para este Mass Transport Complex. Y ya nos metemos en el que yo les había mencionado, pues, de los tipos de análisis en los procesos de acomodación. Los procesos de, este tipo de análisis están más asociados cuando tenemos un talud bastante irregular. Y lo menciono también porque nuestro Caribe tiene un cinturón deformado en la parte, por ejemplo, en el sino offshore. Entonces vamos a tener estos tipos de depósitos. Este es un trabajo de Prater en el 2003, donde él habla de sustratos móviles. Porque el Golfo de México pues tiene diapiros de sal, entonces modifican fácilmente su perfil de talud. Entonces él habla de las cuencas tipo Pondet, ¿sí? O las acomodaciones tipo Pondet, para rellenar estos huecos que se están generando, y a esto lo llamó como un talud que está por encima del perfil. ¿Por qué? Porque nosotros, esta geometría tiende a erosionarse. Entonces, él habla de una pendiente de equilibrio, o sea, los taludes van a tender a tener un perfil de equilibrio en el que no hay ni depositación ni erosión. Entonces, a medida que se van llenando estos huecos, se van llenando, a esto los llamó la acomodación tipo Hillet, y cada uno tiene su descripción litológica, por decirlo así, hasta que llega al perfil de estabilidad, donde solamente vamos a tener decantación de sedimentos. Entonces, ¿por qué son interesantes estos tipos de ambientes? Pues son pequeñas cuencas que se están generando en ambientes activos, donde podemos hablar de un evento de fill, o sea, de llenado, y otro de spill, o sea, como que sobrepasa, lo llena y se sobrepasa. Y se pueden asociar también a un determinado tipo de depósitos. Por ejemplo, los fill, los asocian más a estos depósitos de tabla, los que estamos viendo arriba, y los spill ya los estamos comparando a un ambiente donde no tenemos depositación, solo tenemos decantación, y posiblemente está asociado un canal. Entonces, a eso lo llaman también una zona de bypass. O sea, un canal pasa y no deposita nada. Entonces, pues Bahía es un caso bastante parecido o bastante asociado a este tipo de ambientes. Entonces, para introducir Bahía, pues esta es una imagen donde vemos la localización y los diferentes descubrimientos que ha tenido pues el Caribe colombiano, bastante importantes, el Campo Chuchupa, y esta es la data usada, donde se le hizo un filtro, porque pues Bahía tiene una complejidad estructural bastante alta. Y pues el pozo que se perforó dentro para hacer un amarre a lo que podamos estar teniendo en la cuenca Bahía. Entonces, este es un perfil del trabajo de doctorado de Pedro Galindo, donde él trata de definir los estilos estructurales que se tienen en esta margen bastante peculiar, y pues una evolución del Caribe donde empezamos a tener estos tipos de cuencas asociadas a márgenes transcurrentes o tipos de strike slip. Por eso su complejidad. Entonces, si observamos en la actualidad, Bahía se encuentra en una zona donde tiene una irregularidad de talud bastante alta. Aquí se ve Bahía. Y sus principales componentes: está el delta de Magdalena, el cinturón deformado del Caribe, la serranía de Santa Marta, las cuencas Plato y San Jacinto. Entonces, ¿qué características tienen este tipo de ambientes tipo strike slip o transcurrentes? Este es un trabajo de Harding donde él explica qué elementos podemos tener en este tipo de fallas. Entonces, él introduce esta nomenclatura de estructuras tipo en echelón, que son estructuras que por lo general están oblicuas
a la zona principal de desplazamiento, pero entre ellas están perpendiculares. Están paralelas, perdón, están paralelas. Entonces hay muchas estructuras asociadas al movimiento de esta falla. Entonces, pues Bahía tiene características muy similares, tiene estructuras muy asociadas a todo el movimiento de la falla principal, que es la falla, la llamé falla B, o falla Bahía, y está asociada a dos fallas, strike slip, que controlan la evolución de este tipo, de esta cuenca. Es importante reconocer los diferentes fallas también asociadas a la evolución de estas fallas strike slip, donde tenemos fallas normales y fallas tipo cruz asociadas posiblemente a una rotación de bloques en el eje X. Si nosotros vamos bajando, se me olvidó decirles, este es una tajada de tiempo, esto lo traje en tiempo, para observar los diferentes rasgos que observábamos desde arriba. O sea, si lo viéramos desde arriba, este es a 3.5 segundos, donde seguimos teniendo una cantidad altísima de estructuras asociadas al movimiento de esas fallas. Entonces, si nosotros vamos al detalle, ustedes pueden observar la alta complejidad de la cuenca, donde mi zona de interés fue lo que llamé la tectonosecuencia 2, donde tenemos un ambiente trastensivo, o sea, tenemos una generación de acomodación, o sea, se genera acomodación y toda esta sedimentación de bahía. Mientras que si observamos la tectonosecuencia 1, lo que vamos a ver son pliegues asociados a posiblemente un ambiente contraccional, que estaría relacionado a lo que está ocurriendo en el San Jacinto, o sea, a estos cinturones deformados que son aproximadamente mioceno temprano u oligoceno. Y después, donde nosotros teníamos nuestro alto, nuestro bajo, nuestro depocentro, o sea, la mayor cantidad de sedimentos depositados, hay una inversión en la estructura, se genera una transpresión y cambia completamente sus depocentros en la actualidad. Entonces veamos, por ejemplo, un perfil. Este perfil era, unía esta parte de la cuenca con esta parte de la cuenca. Yo subdividí la cuenca en 3 partes para tener un mejor estudio. Este es a lo largo de toda la cuenca, donde observamos el desarrollo de estas fallas normales bastante pronunciado. O sea, esto implicaría una extensión de fallas normales bastante alta, pero solamente es producto del movimiento de las fallas de rumbo. Y un cambio en el espesor de los sedimentos. O sea, internamente dentro de Bahía estamos teniendo una diversidad, tenemos un cambio bastante significativo en su espesor. Esta es otra falla que relaciona el pozo Arazá con la parte más profunda de la cuenca, donde estamos observando que Arazá perforó la parte como más distal de esta cuenca, de esta zona objetivo. Entonces, aquí vamos a tener mayor desarrollo de elementos como canales. Y este es otro perfil que atraviesa la parte de Arazá y la zona sur de la cuenca, donde ustedes ven una cantidad de rasgos estructurales muy diversos en una pequeña área, o sea, un área reducida, una cantidad de rasgos estructurales, donde hace pues bastante interesante describir la evolución de Bahía. Entonces, pues para su evolución es importante mencionar cuáles son las 2 discordancias que pues yo reconocí, donde tenemos la discordancia del Mioceno superior, que es bastante marcada, y una discordancia que no es tan clara, que pues puede ser una discordancia porque nosotros vemos reflectores que están siendo truncados por esta superficie, y posiblemente el hiato sea muy pequeño y lo que tengamos son solamente secciones condensadas que la bioestratigrafía no alcanza a detallar fácilmente. Entonces, si nosotros empezamos a hablar y empezamos a ver la evolución de estas secuencias, es importante ver su espesor.
Entonces, lo que se hace es un aplanado a cada una de las secuencias a su tope y ver cómo era la geometría, su paleogeometría o su paleobatimetría en esta edad. Y lo que estamos observando, o lo que vamos a observar, es una serie de cambios en sus deposentos, como por ejemplo nosotros tenemos deposentos bastante marcados en estas dos áreas y deposentos menos marcados en la parte norte y en la parte sur. Y si nosotros vamos al detalle, vamos a ver unos rasgos de fases sísmicas, como por ejemplo clinoformas, que nos pueden estar indicando una primera llenada de la cuenca en la dirección noroeste, donde se van apilando todos, pueden estar asociados a lóbulos, a una pequeña, a lóbulos pequeños que están rellenando la cuenca, y a medida que vamos subiendo, se están generando canales erosivos. Entonces, erosión de canales y zonas donde tenemos claridad de reflectores poco continuos de amplitudes altas, donde terminan sus amplitudes, entonces pueden estar asociados más que todo a la arena o el centro del canal y las partes de los levis pues completamente compactadas, donde no se alcanzan a reconocer. Entonces vamos a ver, estos son tajadas de tiempo por debajo o horizon slice, o tajadas por debajo del horizonte, donde estamos observando las diferentes geometrías que se observan si lo vemos desde arriba. Entonces aquí se ve claramente un lóbulo asociado a un canal que está rellenando esta parte, y los deposentos que les mencionaba, pues por su gran cantidad de aportes, no estamos observando, solamente vemos como la gran cantidad de depósitos que se están generando en su principal depósito. Después, en la secuencia 2, hay un cambio. Todavía tenemos estos depocentros, pero el depósito cambia hacia el norte y empezamos a ver canales erosionados o set de canales donde tenemos tanto tenemos migración tanto vertical como lateral, y a su vez también tenemos estructuras tipo, o sea, los reflectores están acuñándose internamente en las secuencias, que eso nos puede estar indicando tanto pues subsidencia como pequeños levantamientos de la misma cuenca en su parte de trascensión. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos mayor heterogeneidad de reflectores, donde ya empezamos a vislumbrar algo de canales asociados a ellas. Después, nuestro deposento vuelve a cambiar, se va hacia el norte. Seguimos teniendo estos canales erosivos, teniendo acuñamientos, pero pues si ustedes también van notando, los reflectores van siendo un poco más continuos. Eso nos indica que el confinamiento de estos sedimentos va siendo menor. Aquí ya se ven mejor marcados los canales en la subcuenca 2. Aquí también se ven bastante marcados los canales en la subcuenca 1 se ven bastante marcados los canales, en la subcuenca 2 también, en la parte más norte, y en la parte sur no se ve tan claramente. Ya para la secuencia 4 vuelve a migrar otra vez el depocentro. Tenemos aquí es nuestra parte más profunda. Tenemos reflectores mucho más continuos. Seguimos teniendo deformación dentro de la cuenca, o sea, una pequeña deformación, y la generación de posibles channel levy complex. Las flechitas nos están indicando posibles levis asociados a estos depósitos, mientras que, por ejemplo, en la cuenca 1, la parte más norte, estamos teniendo erosión de canales. Y claramente, esa erosión de canales que les estaba mostrando en la diapositiva anterior se ven en esta tajada al horizonte, donde se ve claramente la geometría. Y por último vemos, bueno, esta es la secuencia 5, donde migra otra vez el depocentro. Tenemos también depocentros en la parte sur y en la parte norte, o sea, ya están más asociados. Tenemos un depocentro también asociado a esas fallas normales que se están generando por el producto del movimiento de estas fallas. Y tenemos otra vez canales que al parecer se están apilando claramente,
Y en las otras subcuencas lo que vemos es acuñamientos característicos por este mismo movimiento de la cuenca sin depositacional. Entonces ya en la parte superior de la secuencia ya no vemos tan claros los canales. Posiblemente ya estamos teniendo todos estos reflectores bastante cubiertos en la subcuenca 2, en la subcuenca 3 y en la subcuenca 1, perdón, si todavía vemos canales, pero lo que estamos viendo es que estamos viendo de reflectores muy caóticos a reflectores muy continuos. Y si nosotros empezamos a comparar todas estas secuencias, vamos a ver cómo ha sido la migración o cómo ha sido la evolución de estos canales desde un lóbulo hasta los canales en una dirección norte, noroeste, en la subcuenca 1, ¿sí? Claro, que se ven claramente, hasta llegar a una parte donde los sedimentos cubren completamente estos canales. Mientras que en la subcuenca 2 lo que estamos observando es el desarrollo de los canales, primero un depocentro donde estamos rellenando la cuenca de la primera paleotopografía y después los canales rellenando esta subcuenca hasta llegar a cubrirla completamente. Entonces, pues como les estaba mencionando, la evolución de todos los depocentros a lo largo de la tritonosecuencia 2, y si ustedes ven claramente, estamos teniendo una resolución de canales como los que veíamos arriba, o sea, canales apilados, geometrías de canales bastante interesantes a estudiar en esta cuenca bahía y asociados a lo que yo considero sustratos móviles asociados al movimiento de estas fallas que limitan este tipo de cuencas a cuencas muy restringidas de 20 kilómetros. Entonces vemos los canales erosivos, vemos los reflectores que les decía, o los llaman también tipo draped, que son bastante continuos, que cubren estos canales. Aquí están las tres secuencias, las 5 secuencias, hay una sexta secuencia, donde vemos los reflectores más continuos, pero pues que no se puede analizar producto de la discordancia. Aquí se ve claramente la discordancia. Entonces, si nosotros vemos el perfil de Prater, lo que estamos teniendo es un talud que es irregular, donde tenemos la depositación de estas cuencas Pondet, o sea, el primer relleno. Después tenemos las acomodaciones tipo Gillet, donde vamos a tener estos canales Channel Levy Complex o canales agradacionales que tienen algo de erosión, hasta que tengamos unos reflectores bastante continuos que cubren completamente el talud y sepultan todos estos canales generados. Entonces, pues para las reflexiones es interesante observar este tipo de ambientes, porque si ustedes ven la distribución de las cuencas de aguas profundas con sustratos móviles, pues son bastantes, o sea, estos están asociados también a diapirismo. Aquí está Colombia, estos son los de sal, los rojos son de diapiros, y si observamos la importancia en los hidrocarburos o en encontrar reservorios en este tipo de sustratos móviles, la gran mayoría de los que se han encontrado que son gigantes, que son campos gigantes, casi el 80% están asociados a sustratos móviles tanto extensionales como contraccionales. Y pues también es interesante ver el tipo de trampas que se generan a partir de este tipo de ambientes. Si ustedes se dan cuenta, las trampas combinadas son las más exitosas en el mundo. Y si nosotros empezamos a observar que la cuenca bahía tiene una deformación que se está generando durante su depositación, o sea, estas estructuras en echelón, bastante peculiares, más trampas tipo estratigráficas por estas cuñas, vamos a tener cosas bastante interesantes a explorar. Y esta es una diapositiva donde se muestra la cantidad de campos gigantes alrededor del mundo. Y pues finalizo con esta pregunta: si realmente conocemos nosotros
los ambientes de aguas profundas. Entonces, muchas gracias a todos por escucharme. No sé si tengan preguntas. Bueno, Arián, muchas gracias. Una excelente presentación. Sí, abrimos entonces la sesión para preguntas. Tenemos algunos minutos. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Arián, y es, en términos de escala, digamos que es notable, digamos que la arquitectura de estos ambientes podría parecerse bastante a los ambientes aluviales, ¿no? Incluso, pues, con desarrollo de meandros y todo. Estos LIFs, comparados con los continentales, o sea, las dimensiones son similares. Bueno, eso depende, pero no, los ambientes de aguas profundas por lo general son de mayor tamaño. Y eso ocurre también es por su tipo de flujo, ¿no? O sea, aquí como el flujo está más asociado a un contraste de densidades, entonces ellos podrían viajar más libremente y pueden albergar mayor tipo de sedimentos, mientras que los ambientes continentales están más restringidos a la topografía del terreno. Y, por ejemplo, las llanuras abisales pueden tener cientos de kilómetros. O sea, pueden tener de decenas a cientos de kilómetros. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, por lo general, no es, por ejemplo, si vemos un canal, no es solamente el canal chiquito, sino que estamos viendo un set de canales asociados a esa geometría erosiva que los produce. Entonces son de mayor escala. Ok. Y litológicamente, o sea, los leaves, los diques de los lados, ¿son qué? ¿Arenas? Pueden ser arenas, eso depende también del tipo de flujo, ¿no? O sea, si el tipo de flujo tiene abundantes arenas, si hay gran contenido de sedimentos en ella, posiblemente van a ser arenas. O pues también pueden ser arenas muy finas o hasta shales. Eso depende más que todo también, entonces sale un poco del tipo de flujo de transporte de lo que podamos tener, ¿no? Entonces, pues, si son más libres, son flujos turbulentos que posiblemente van a tener sillas y arenas, pues estos van a estar compuestos básicamente por esos mismos. Como arenas finas. Aquí Javier tiene una pregunta. Sí, adelante. Entonces, Javier Herrera pregunta, Arián, su zona de estudio está localizada en lo que sería la continuación offshore de la falla Santa Marta, pues Bucaramanga. ¿Encontró alguna evidencia de la presencia de esta falla? No, y yo pensaría que la representación de esta falla está un poco más al norte, que sería el Cañón de la Aguja. Lo que tenemos nosotros, al parecer, es como una especie de continuación de lo que sería la falla de Oca, porque tiene como el mismo componente. La falla de Oca es dextral y estas fallas de rumbo son dextrales en su gran mayoría. Tiene una que es sinestral, que es un poco más reciente, pero las importantes, por ejemplo, la que cruza completamente la cuenca, es dextral. Entonces, lo asociaría más a la falla de Oca. No sé si alguien más tenga preguntas. No. Creo que alguien más puso en el chat. Ok, Javier. Yo tengo otra y es que tú qué consejo le darías pues a los alumnos que están viendo esta presentación en cuanto a cosas que tengan que revisar, a temas que tengan que meterle la ficha duro para
para pues trabajar en estos temas de aguas profundas que se están tornando cada vez más importantes? Pues a mí me parece que clave es saber primero la escala de la que se está trabajando y la información que uno tenga. Por ejemplo, en mi caso yo tenía sísmica, entonces me daba como una componente un poco más regional para observar este tipo de elementos que he descrito, que se ven claramente en, en la sísmica. Por ejemplo, si hay afloramientos, pues nosotros hasta ahora estamos empezando a ver con otros ojos los afloramientos. Por ejemplo, la formación Penderisco al parecer tiene turbiditas, eso me lo dijo el profesor Andrés Parra. Andrés. Sí, entonces, bueno, para volver a la pregunta, es ver la información que uno tiene, conocer también la geología regional, conocer los elementos, describir los elementos. En este caso, pues yo da todos los, como desglosar los tipos de elementos que se tienen, que se ven fácilmente, y a partir de eso tú te vas por una metodología. Es como un checklist. Empezar a decir, bueno, yo veo esto, yo veo esto, yo veo esto, esto es complejo, esto no es complejo, se ve más claramente, y a partir de eso, pues empezar a describir. Y yo creo que algo de lo que pasa cuando uno es muy joven es que uno le da miedo interpretar. O bueno, al principio uno interpreta antes de ver los datos, pero cuando ve los datos le da miedo interpretar, ¿no? Entonces, primero analizar los datos y después empezar a dar como unos visos de qué puedo estar viendo para empezar a desarrollar una metodología. Y lo más importante es la metodología. Ok, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Bueno, parece que por ahora no hay más comentarios. Arián, entonces muchas gracias por haber aceptado la invitación, de verdad pues muy ilustrativa la charla. Esperemos que cuando tengamos más tiempo y podamos volver a vernos, pues nos puedas venir aquí a visitar a Uninorte y conocer el programa y conocer a los profesores y que miremos a ver dónde más podemos comenzar a hacer cosas, ¿no? Claro, claro. Tú, No, sí, muchas gracias por la ¿Tú invitación. tienes intenciones de seguir algo más allá con esta información o, mejor dicho, qué queda por hacer más adelante con esto? Pues a mí me parecería interesante empezar a analizar, por ejemplo, las cuencas que son de La Guajira, ¿no? Las cuencas de La Guajira tienen este mismo comportamiento. Eh, Sería interesante estudiarlas. Pues yo enfoqué mucho esta charla en un sentido un poco más petrolero, de pronto lo hubiera enfocado más académico, pero básicamente el hecho de entender estas cuencas y que de pronto le podamos tener un interés económico también, va a ser importante para el estudio de para cualquier parte del mundo o cualquier parte de Colombia. O sea, uno tenga un objetivo claro y qué es lo que va a ver y cuál es a dónde va a llegar. Entonces, pues a mí me parece que para seguir estudiando, o sea, falta mucho por hacer, falta mucho entender las cuencas del norte. Esta apenas es una representación de lo que podemos tener en el Caribe, zonas bastante complejas, realmente saca canas, pero que con la debida metodología van a salir adelante. Bueno, perfecto. Arián, entonces muchas gracias al público que queda. Entonces, pues cordialmente invitados. Dentro de 8 días vamos a tener al profesor Camilo Espejo. Él nos va a hablar como sobre evidencias minerales del origen de la vida. Entonces quedan cordialmente invitados. Arián, muchas gracias entonces y estamos Bueno, en Felipe, contacto. gracias por la invitación y saludos a todos, gracias. Bueno, hasta luego. Chao.